hay varios tipos de conducta que no debemos tener. Y no hablo de pecados personales. Hay pecados de omisión. ¿Qué sería omisión? Cuando dejamos de hacer algo. Dejamos de hacer algo. Hay un tema que a la luz de la Biblia lo hemos visto, pero en algún momento hemos cambiado el sentido. Y Dios me llevaba a reflexionar sobre eso. Acompáñame a Joel capítulo 2, versículo 12. Joel 2:12. Quiero hablarte sobre decisiones correctas que garantizan la presencia de Dios. Decía, el pecado de omisión es aquello que dejamos de hacerlo. Por ejemplo, un pecado de omisión que han dejado nuestros padres, los ancianos en la sociedad, es que ya no quieren corregir a una persona que está mal por temor para no sé qué, si es que hemos de verdad cambiado las leyes. Y hoy, si un anciano llegara a un joven y le quisiera corregir, a veces el joven se levanta y se enoja, y el anciano ya no quiere hacerlo, y eso es un pecado de omisión. Anteriormente, no sé si usted se acuerda, yo creo que sí, que en la esquina cualquier error de un pequeño, cualquier hombre, cualquier adulto podía corregirle, y el niño, decimos en tierra caliente, el guache, comprendía, y todavía tenía que decir perdón, no lo vuelvo a hacer. Hoy ya no hemos hecho eso los adultos, los ancianos, porque las leyes han cambiado, porque una u otra cosa. Hoy los adultos vemos a un joven, a un pequeño, a un adolescente, a una persona sin experiencia haciendo algo indebido, para no meternos en problemas, preferimos callar y hacer que no vimos. A eso se le llama pecado de omisión. ¿Me explico? Difícilmente hoy en la calle un hombre se mete a defender a una mujer que está siendo agredida violentamente, físicamente o verbalmente por su pareja, su expareja, o aún por su esposo, aún por sus propios padres. Un hombre ve eso y prefiere irse porque se mete en problemas. Y eso se llama pecado de omisión. Vamos a Joel capítulo 2, versículo 12. Pido al Espíritu Santo les ayude a comprender el por qué estoy hablando sobre esto de pecado de omisión. Dice: unidos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Otra vez ustedes el mismo versículo, por favor. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Dice Dios que debemos de convertirnos. Y la palabra convertir es un sinónimo de transformar, es un sinónimo de adecuar, hacer cambios de algo que es poco útil, nada útil o echado a perder, para convertirlo en algo útil, actualizado, adecuado y funcional. La palabra converso quiere decir de una persona que ha cambiado de religión, de credo, de ideología o filosofía. Y la palabra convertirse viene de convertir con el pronombre reflexivo de convertir, de hacer una transformación y mostrarse en su nueva versión. El profeta menciona lo que Dios está pidiendo. Y dice el profeta la palabra que está pidiendo Dios: convertíos. En otras palabras, Dios nos está diciendo: si ya no eres obsoleto, si eres obsoleto y no funcionas, entra a un proceso de transformación. Si estás funcionando pero no al 100, hay algo que está pasando en ti que no estás al 100, entra en un proceso de conversión.
Lo que quiero es que estés funcionando completamente en algo actual. Pero viene algo que dice el versículo, todo vuestro corazón. Y aquí es donde entran pensamientos, conceptos de pensamientos, sentimientos, emociones. Entran muchas cosas, que hay unas que no quisiéramos soltar, hay otras que deberíamos haber soltado, pero no sabemos en dónde están en nuestro corazón. Algún recuerdo, algún resentimiento, algún pleito que pensamos que estaba olvidado, pero al pasar el tiempo vuelvo a ver a esa persona y vuelve a surgir el sentimiento. Platicando con una mujer, apenas estaba contándome una historia, quería que le ayudara con su hijo en una terapia, pero yo me doy cuenta que el problema no es su hijo. Le dije, yo veo en ti, estoy viendo esto, platícame de ti. Dice, no, pero el problema es mi hijo. Le dije, el problema es que tú has transmitido a tus hijos los sentimientos, las emociones, todo lo que tú no has soportado, se lo has dejado a tus hijos. Si tú, que estás en el problema, no has soportado, ¿crees que tus hijos van a soportar? Dice, no, pues no. Hay una lógica. Si la carga que lleva un camión, el camión no puede, ¿cómo se te ocurre echarla en una camionetita chiquita? Es lo mismo con tus emociones. Dice, tiene sentido. Le dije, háblame de ti, pero no de ti actual, porque yo veo que traes una frustración en el pasado. Y empezó a hablar, le dije, no estás hablando lo que yo veo en ti. Platícame de tus padres. Y ahí es donde encontramos el problema. Una situación con sus padres, ella no sabía en qué momento lo olvidó, pero estaba frustrando emociones. ¿Me estoy explicando? Es como el que mete una tubería por la tierra para 100 metros llevar agua y en alguna parte ya se empezó a obstruir, pero lo único que sé es que no sale agua, no sé dónde está la obstrucción. Así pasa con el corazón, en algún punto, en alguna parte de nuestra vida hay alguna emoción, alguna situación obstruyendo. Dice la Biblia, todo vuestro corazón, pero añade algo que ya no tiene que ver con el corazón, sino tiene que ver con las decisiones, con ayuno, lloro y lamento. Quiero que tengamos ese pensamiento ahí. Si Dios quiere que nos convirtamos, si Dios quiere que tomemos decisiones correctas, vamos a ver Habacuc capítulo 1, por favor. Habacuc capítulo 1. Porque hay hermanos que dicen, hermano, pero yo oro, yo ayuno. He tratado de cumplir lo que Dios pide. He tratado de vivir como Dios me ha indicado. He tratado de hacer como Dios quiere que haga. He tratado de ver, de oír, de hablar. He tratado de hacer lo que Dios me está pidiendo a mí. Dije hace un rato el pecado de omisión. Algo que deberíamos hacer. Hay más pecados que socialmente practicamos y no nos damos cuenta. Hay más pecados que socialmente afectan nuestra vida como cristianos, no nuestra vida personal, como iglesia, como personas unidas que creemos en Dios. ¿Cuántas iglesias habrá en Iguala? ¿Cuántos cristianos habrá en Iguala? ¿Cuántas células, cuántos grupos familiares que están iniciando y van a terminar siendo una iglesia? ¿Cuántas? No sabemos. Pero lo que sí sé es que Iguala está penetrado del evangelio. ¿Cuántos habitantes tiene Iguala? Simplemente hagamos matemáticas. ¿Cuántas iglesias de a 1000 o 1500 miembros debería de haber? Iglesias cristianas evangélicas. Dejemos un porcentaje para otras religiones. Quiero que vean algo que Dios me lleva a ver. Hay situaciones que nosotros como cristianos a nivel general, no hablo en mi vida personal, no hablo como mi familia, hablo como cristiano evangélico abiertamente, en sentido plural. Dice Habacuc 1:2, me imagino que este hombre oraba a Dios y le estaba preguntando a Dios, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Porque hemos sentido eso, ¿verdad? En la teología contemporánea hay una postura teológica que le llaman la teología de la muerte de Dios. Y cuando yo estudié eso me quedé asombrado. ¿Cómo que la teología de la muerte de Dios? Si Dios no está muerto.
Y hay una postura teológica que dice, no voy a hablar sobre esta postura al 100%, pero hay muchas ocasiones que tú necesitas a Dios y no está. ¿Me estoy explicando? Y es que Dios no exista o es que Dios no viva. No. Es que Dios decide no presentarse cuando tú lo necesitas. A eso se le llama la ausencia de Dios o muerte de Dios, porque aunque está presente no interviene en lo que tú quieres. Y pareciera que este hombre le está diciendo a Dios: Señor, parece que has muerto, no estás. Clamo a ti y parece que no oyes. Daré voces a ti a causa de ¿qué? Violencia. ¿La iglesia es violenta? ¿Somos agresivos? No. Desde aquí es donde yo quiero que empecemos a ver un panorama. Cuando el profeta dice a causa de la violencia, no está hablando de su vida personal, no está hablando de su lucha interna con pensamientos, está hablando de lo que socialmente se vive, pero afecta nuestra fe como cristianos. Te pregunto, ¿acaso no han dejado muchas personas ir a la iglesia por causa de la violencia que se vive en las calles? ¿Acaso no hemos dejado muchos hogares de bajar la música porque los vecinos se enojan y nos terminan amenazando con una pistola? Y no es que nos avergoncemos del evangelio, pero la palabra de Dios, la presencia de Dios, la manifestación del Espíritu Santo ha sido reducida por actos violentos. Un pastor dejó de ir a un pueblo porque lo amenazaron. Otros pastores lo criticaron y dijo: yo tengo mucho que hacer por Dios, pero si no es de Dios que vaya a ese pueblo, no voy. Y dijo el otro: pero es que Dios dice que vayamos a predicar. Dice: pero la Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. Hay dos posturas correctas. Lo que sí sé es que este fue un tema de discusión por causa de la violencia que se vive. En un pueblo de las misiones que tiene mi padre hace años, llegó un grupo armado y le dijeron al pastor: queremos que desocupen el templo, nosotros vamos a utilizar el templo. Y el pastor no hizo caso. Pasaron situaciones. Gracias a Dios que las familias de la iglesia no les pasó nada físicamente, pero perdieron propiedades, perdieron todo. Este mismo grupo llega al siguiente pueblo, otra iglesia, le dicen: vamos a ocupar el templo. Y dice el hermano: ¿para cuándo lo necesitan? No, pues para el próximo lunes. El hermano, sabiendo lo que había pasado con la otra iglesia, lo que hizo fue desarmó el templo, era de madera. Quitó las tablas, quitó toda la madera, la recogió, la cargó y se la llevó. Llegó con mi papá y le dijo: hermano, desarmamos el templo. Si esa gente quiere, que se quede con el terreno. La madera está consagrada. Decisiones que nos llevan a hacer el asunto de violencia. Dice este hombre, dice este profeta: por causa de la violencia, dice, a causa de la violencia, y no salvarás. Versículo 3, a partir del versículo 3, vean cómo es que el profeta describe la necesidad de la presencia de Dios. No porque no he orado, no porque no he ayunado, no porque no me siento bien, no, porque hay situaciones de carácter social que nos pasan a afectar. Dice: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? ¿Cuál iniquidad? ¿La mía? No, aquí no hace presencia el versículo a la iniquidad personal. Habla de la iniquidad que veo fuera de mi cabeza, en otras personas, en la sociedad, en los vecinos, en la colonia, en el trabajo a donde yo voy, en el transporte público. Empieza el profeta a mencionar lo que se vive como cristianos. Y fíjese, ¿y haces que vea molestia? Viene después de esta pregunta algo interesante y dice: destrucción. Yo quiero que vayamos enumerando cada palabra que vayamos descubriendo.
Palabra destrucción. Siguiente, violencia. ¿Delante de quién está la violencia? Dice el profeta. Delante de mí. Si pudiéramos ponerle un número, un grado en la escala de lo que hemos visto, te pregunto, ¿la violencia, la destrucción, está menguando, está igual o ha ido creciendo? Ha ido creciendo. Hoy ya no sabes si es mejor tener una buena amistad con un chico que anda mal y llevarte bien, o tener una muy buena amistad con un oficial de policía, un tránsito, y llevarte bien con él. Hoy ya no sabes si haces bien tener el contacto del delegado de tránsito, comandante de policía, o mejor tener el contacto de alguien de esos que andan en motos a horas de la noche y que andan con un radio. Un pastor me dice, hermano, tengo una campaña, necesito un predicador. Le dije, ¿para qué fecha? ¿Para qué día? Ya me comentó su plan, su proyecto. Le dije, ¿ya sacaste permiso municipal? No, pastor, aquí el permiso municipal no funciona. Le digo, entonces, ya con el ejido, el presidente de la colonia, dice, no, aquí son con los de las motos. Y ya compramos el permiso. Me costó 500 pesos. ¿Me van a dar luz? Y me van a dar seguridad. Le dije, ¿cuál luz? Ayúdame a comprender. Dice que vamos a podernos colgar del poste para la actividad. No vamos a ocupar rentar planta de luz por los 500 pesos. Le dije, búscate otro predicador. No es que no quiera ir a predicar. ¿Comprendes el ambiente espiritual en el que va a estar esa actividad? Dice la palabra de Dios, destrucción, violencia están delante de mí. ¿Y qué sigue diciendo el versículo 3? ¿Cómo? Y pleito y contienda se levantan. Pleito y contienda. Yo no peleo yo solo. Si acaso me regaño. Lo que está hablando aquí es no lo que vives tú contigo mismo, es lo que vive la sociedad. Es lo que estoy viendo. Si empezáramos a analizar lo que dijo Joel y lo que está diciendo Habacuc, pareciera que está un poquito no unido, sino que está separado, porque el versículo de Joel habla de mi persona y los versículos que estamos viendo en Habacuc habla de la sociedad. Pero yo quiero que empecemos a ver que afuera hay pecado y nosotros practicamos otro pecado, pecado de omisión. ¿Por qué razón? Porque la Biblia me dice que yo me debo de humillar, yo debo de pedir perdón por la nación, por los pecados de mi pueblo, por los pecados de la sociedad, donde a mí me toca vivir y no lo he hecho. Yo no estoy jalando un gatillo, yo no estoy robando de una cartera, yo no estoy mintiéndole a una persona, yo no estoy estafando, haciendo diferentes tipos de pecado, pero estoy viviendo en una sociedad que sí lo está haciendo y yo necesito decirle a Dios, perdona a mi ciudad. Dice la Escritura que Dios busca a quien se ponga en la brecha, a quien se levante a pedir por su pueblo. Y no lo estamos haciendo. Si volvemos a analizar el versículo 2, parece que el profeta está hablando con Dios y dice, Señor, no me contestas. Y ya tiene la respuesta. Estás viendo lo que pasa afuera, pero tú no estás pidiendo perdón por la ciudad. Te enfocas a ti mismo. Y se te olvida que el amor de Dios es para la sociedad, no es particular, no es singular, no es que nada más Dios quiera salvarte a ti, es que Dios te puso como sal y como luz en un pueblo, en una ciudad, en una colonia, en un trabajo, para que lo que veas que está pasando afuera, comiences a clamar por eso. Que el patrón, que los trabajadores, que los clientes, cualquier pretexto que veas en tu entorno, pedirle y decirle a Dios, Señor, te pido perdón por lo que hace la sociedad. Dice el versículo 3, hay pleito, hay contienda. Y el versículo 4, ¿qué dice? Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad.
A ver, ¿cómo lo interpretamos esto, señores abogados? Lo sigue diciendo adelante, ¿verdad? No hay justicia, hay ley, pero no es justa. Hay juicio, hay un proceso en una corte, en un juzgado, pero eso no significa que sea lo correcto, ¿sí o no? Dice el profeta, la ley es debilitada. ¿Desde hace cuánto hemos escuchado que nos dicen los abogados, ¿quieres que tu caso salga rápido? Hay que darle una muchada, hay que invitarle al juez, hay que invitarlo a comer. Me dice un abogado, pastor, le recomiendo un restaurante, nada más que vaya preparado. ¿Por qué? Dice, está muy sabroso, está muy bueno el restaurante, atienden rápido, tiene buenos cortes y está excelente, dice. Pero vaya preparado porque cada platillo anda por mínimo 300 pesos. Dice, me invitó una familia porque íbamos a invitarle al juez y luego, dice, en la sentada, nada más en la primer comida de entrada para tener amistad con el juez, con el abogado que es juez, 7,500 pesos. Cuando ya se acercaba a la parte más importante del proceso, le dice el juez al abogado, dile al cliente que quiere que hablemos del tema, lo vemos donde nos vimos la vez pasada. Aquel hombre llegó con 20,000 pesos, preparado, y se va llevando la cuenta de 35,000 pesos. Yo me quedé dos cosas asombrado. Una, los costos. La otra, la postura de un hombre que debe de ser justo. ¿Sí me explico? La postura de un hombre que debe de ser justo. Dice la Biblia que la ley es debilitada. ¿Qué pasa con aquel hombre que no tiene los recursos para invitarle la comida al juez? No hay ley para él. Eso nos afecta a nosotros como iglesia. Te lo voy a poner de un ejemplo. Imagínate que estás parado en una explanada árida, seca, y hay más de 1 kilómetro a tu alrededor. Un que otro pedacito de planta seca, espino seco, estás parado. Y cada vez que pasa un pequeño animal, ves cómo se levanta el polvo y por eso te das cuenta que hay una serpiente, hay una telaraña, hay una araña, hay una lagartija, hay un pequeño insecto. Y ves que pasa a lo lejos un caballo y levanta polvo. Ahora imagínate que en ese lugar, te lo voy a poner así, llegan todos estos a hacer fiesta. ¿Cómo crees que se va a levantar de polvo? ¿Te vas a ver tú? Pues más o menos es lo que pasa espiritualmente. Por cada acto de injusticia, por cada acto que no es correcto, por pleitos, por violencia, por destrucción, lo que está pasando en cada familia afuera está generando una lucha espiritual que como iglesia nos están ahogando. Y los únicos que podemos decirle a Dios, perdona a mi ciudad, perdona a Iguala, perdona a mi pueblo, perdona a mi familia, somos nosotros y no lo estamos haciendo. Llegó un hombre a Pungarabato. Acababan de independizarse unos municipios en el estado de Guerrero. Así es que eran las primeras elecciones después de esa independencia de territorio para pasar a ser municipio. Obviamente que uno de los acuerdos que hay en nuestro territorio es que el que quiera ser presidente municipal debe de ser del pueblo, porque no va a venir otro a gobernarnos. Estos eran los principios que establecieron en el municipio de Pungarabato. Así es que estaban esos principios políticos. Y cuando llega un partido a poner un nombre que amaba la ciudad, la gente empezó a decir, no vamos a votar por este partido porque este hombre no es de Pungarabato. Y cuando aquel candidato se dio cuenta que no lo iban a aprobar porque no era de ahí, cambió su eslogan.
y puso un eslogan que decía, porque para transformar a Altamirano se requiere solamente amarlo, aunque no hayas nacido en él. Y ese eslogan cambió el panorama. No se necesita ser de Altamirano para amarlo. Altamirano y Pungarabato es la misma ciudad. Así es que ese eslogan cambió el panorama y este hombre se convirtió en presidente. Fue el primer presidente que no era del municipio. Amó la ciudad, transformó la ciudad, y hoy la ciudad vive los efectos de aquel hombre. ¿Por qué digo vive los efectos? Porque el general Lázaro Cárdenas llegó a alinear calles. El general Lázaro Cárdenas llegó, se subió a la máquina porque las familias no querían alinearse en las calles. Él se subió a la máquina y le dijo al maquinista, ¿cómo se mueve esto? Vamos a tirar las casas, pero aquí las calles de Altamirano van a quedar amplias. Eso lo hizo el general. Cuando llega este presidente, recién pasados sus hechos, hizo lo mismo. Y le dijo al maquinista, aquí están las líneas, aquí están las leyes, está todo. Tienes el derecho. Y no quiso, y este hombre se metió a la máquina y alineó las calles. Y si Altamirano tiene calles amplias y derechas, es gracias al general Lázaro Cárdenas y a este presidente, que no era de Altamirano. Por eso digo, hoy Altamirano tiene la evidencia del amor de este hombre por la ciudad. Hace falta hombres como esos. Es verdad que a lo mejor no somos nativos de Iguala, muchos, pero si estamos aquí, deberíamos decirle a Dios, perdona esta ciudad, perdona esta ciudad. Dice el versículo 4 que la ley es debilitada. El juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Por eso es que dice Dios, arrepentíos de todo vuestro corazón. Ayuna, clama. Esto me lleva a recordar la ciudad de Nínive. Dice la Biblia que cuando Jonás empezó a caminar por las calles, la ciudad empezó a ayunar, la ciudad empezó a clamar a Dios. Cuando el rey se dio cuenta, convocó ayuno, pero ya el pueblo había comenzado a ayunar. Te pregunto, ¿Nínive esperó hasta que el rey les dijera ayuno? No. ¿Hasta que el rey mandara no van a dar comer a los niños? No. Hoy le decimos, ¿por qué van a ayunar los niños? Ay, pobrecitos, están chiquitos. Sígueles diciendo eso y tus hijos no van a aprender a buscar a Dios. Tienes que enseñarle a tus hijos y tienes que enseñarle a otros hombres que tienen hijos que sus hijos aprendan a buscar a Dios. Hay que humillarnos delante de Dios. Hay que saber buscar a Dios, saber clamar a Dios. Por favor, acompáñame a Proverbios capítulo 1, versículo 28. Proverbios 1, 28. Hay un diálogo entre Dios y el pueblo. Proverbios 1, 28, ¿ya lo tienen? Entonces me llamarán. ¿Y qué dice? Me buscarán de mañana y... ¿Por qué será eso? ¿Por qué Dios decidió hacer eso? ¿Mande? Por eso es que hay muchos que piensan que Dios ha muerto. Porque oramos, lo buscamos y no nos responde. No es que no quiera responder. Es que este versículo nos da la respuesta. Versículo 29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Decisiones que nos hacen ver la gloria de Dios o nos impiden ver su gloria. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron. Aquí viene una postura. ¿Y por qué te voy a pedir perdón por la ciudad? ¿Sí? ¿Y por qué voy a pedir por los vecinos? Hay muchos que tienen el espíritu de Jonás, que quieren ver al vecino quemarse para decir, sí Señor, estás haciendo justicia. Que quieren ver al pariente, al primo, al hermano, al otro
que me hizo daño, que Dios le mande un juicio para decir, Señor, tú eres bueno. Cuando dice la Biblia, mía es la venganza, yo daré el pago. Y a mí me hubiera gustado que Dios hubiera añadido al escritor diciéndole, y yo voy a saber cuándo y dónde, para que nos aplaquemos. Porque quisiéramos ver la venganza, y como pasa el tiempo y no la vemos, estamos como Jonás. Dice el versículo que estamos leyendo, y menospreciaron toda reprensión mía. El versículo 31 dice algo diferente. Comerán el fruto de su camino y serán hastiados por sus propios consejos. Vas a tener lo que tú buscas, es verdad. Podrás prosperar, es verdad. Dice, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará ¿a qué? Aquí yo no encuentro ese contexto que dice lo que vives es el propósito, te va a ir bien, Dios te va a sacar de ahí. Yo no estoy viendo estas palabras, yo estoy viendo palabras correctas de parte de Dios. Versículo 33, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá. ¿Cómo vamos a vivir? Hay que oír la voz de Dios. Hay que oír la voz de Dios. ¿Qué me cuesta decirle, Señor, perdona los pecados de los vecinos? Yo no sé qué han pecado. ¿Me explico? Oye, si los vecinos empiezan a practicar hechicería, brujería, es más, llegan a levantar un altar a la muerte, un altar a Satanás, te pregunto, ¿acaso no vas a tener luchas espirituales? Claro. Pues lo mismo que es levantar un altar a Satanás, es en la familia, el vecino chismoso, rencilloso, pleitero, que anda siempre con agresividad. También perjudica espiritualmente nuestro entorno. ¿Estás comprendiendo lo que estoy hablando? Si tú sabes que hay vecinos que no viven bien, dile, Señor, perdona sus pecados, que se conviertan a ti. Si yo no voy a ser la persona que les voy a compartir, mándales a alguien que se quiera convertir ellos. El miércoles pasado que estuvo mi papá aquí, mencionó a una hermana que la podemos ver en las transmisiones, que anda danzando. Cuando esta hermana se convirtió, en un momento, fíjese lo que el diablo le metió: no le des el gusto al pastor, ya te convertiste, no vayas a su iglesia. Y ella empezó a ir a otra iglesia porque aunque Dios le estaba mandando al templo Salem, porque nada más nos dividía la pared, ella dijo, no le voy a dar el gusto al pastor. Y se fue a otra iglesia. Y dice que ella cada vez que se hincaba en aquella iglesia, que llegaba para el culto, le decía la voz de Dios, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Dijo, bueno, Señor, yo voy a ir a la iglesia, pero yo no voy a vestir como visten las hermanas de la iglesia. Yo no voy a andar con velo, ¿no? O sea, empezó a describir a las hermanas del... Yo no, Señor. Llegó el primer culto a Salem, pasó al altar, y dice que se miró, cuando ella se hincó, se vio desnuda, y se levantó y dijo, se tapó y se va caminando, y llegando entre las bancas, iba para su casa, ella estaba vestida. Se da la media vuelta, hizo que saludó a las hermanas que estaban, y se vuelve al altar, y se vuelve a hincar y se ve desnuda. Y no le gustó, entonces se levanta y vuelve allá y comenzó a orar entre las bancas donde se había sentado. Eso lo testifica ella. Dice que estando allá le dijo, Señor, ¿por qué en el altar me veo desnuda? Al otro día, al siguiente día de culto, llegó más temprano y se fue al altar. Y cuando vuelve al altar, que estaba ya sola, todavía no había llegado a la congregación, se vuelve a ver desnuda. Dijo, Señor, ¿por qué? Si traigo ropa. Le dijo, es que te falta algo. Eso lo testifica ella. Se levantó, nada más salió de la puerta del templo y entra a un lado la puerta y se mete a su casa. Empieza a ver la ropa y cuando vio un vestido dice que se iluminó, vio empezar a ver
ciertas prendas que empezaban como a agarrar brillo, dijo, váyase Señor lo que tú quieres. Esta es la ropa que debo de llevar a la iglesia. Ya llevó el vestido, empezó a clasificar la ropa para el templo. Cuando conozcan ya más del testimonio de esta mujer, van a saber por qué ella tuvo que seleccionar ropa. Pero estando ya en el templo, dijo el Señor, te falta una cosa, el velo. Dice, Señor, pero no me siento bien con el velo. Dijo, te lo estoy pidiendo yo. Fue y compró un velo que no combinaba y se lo puso. Dijo, Señor, ahora sí me siento bien. Y escuchó la voz que le dijo, ¿para qué te viniste a Salem? Estabas bien en la otra iglesia. ¿Por qué menciono este testimonio? Porque la Biblia nos dice que vamos a habitar confiadamente. El hombre, la mujer que no le gusta obedecer a Dios, no habita confiadamente. No es la riqueza, no es la seguridad, las cámaras que podamos tener en casa, es nuestra obediencia a Dios. Si nosotros queremos vivir bien, tenemos que vivir, como dice la palabra, buscarle con un corazón sincero. La decisión es una parte del libre albedrío. Tú decides clamar a Dios por los pecados de tus vecinos o no. Tú decides decirle a Dios, sálvalos, o no clamas por ellos. Todas las noches orábamos por todos los vecinos. Unos se convirtieron, otros se fueron. Pero los que se fueron, después se convirtieron. Un hombre le dijo a mi papá, don Elías, antes de venderle esta casita, prefiero vendérsela a una cantina. Y le fue mal. El heredero, cuando su padre murió, le dijo, pastor, yo sé que usted quería esta casita para ampliar el templo. Le dice, papá, sí, se la voy a vender. Y no era cristiano él, pero se dio cuenta de lo que había pasado. Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Hombre, dice el versículo, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Hagamos un listado. Hacer justicia. ¿Por qué Dios quiere que hagamos justicia? Porque la sociedad vive sin justicia. Fíjate cómo es que este versículo responde a lo que dice Habacuc. Amar, misericordia y humillarte delante de Dios. Esto es lo que Dios nos ha declarado de lo que es bueno. Regresemos a Joel capítulo 2. Leímos al inicio el versículo 12. Quiero que leamos el versículo 28 y 29. Vamos a leer el versículo 12, pero también el 28 y el 29 juntamente. Joel 2, 12. Y 28, 29. Dice el versículo 12. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Hagamos una pausa. No dice que después de mi ayuno va a derramar su espíritu solamente en mí. Me está pidiendo un arrepentimiento por mi pueblo, por mi gente. ¿Me estoy explicando? Para que el derramamiento de su espíritu sea sobre ellos. Voy a ponerte un ejemplo para poder continuar con esto. ¿Cuántos estaban en el aposento alto que Jesús les mandó que se reuniesen? ¿Cuántos? 120.
¿Sobre cuántos vino la presencia y el derramamiento del Espíritu Santo? Sobre los 120. ¿Y a cuántos impactó ese derramamiento? A 3,000 personas. Segundo mensaje, 5,000. En 2 mensajes, ese derramamiento del Espíritu Santo vino a más de 8,000 personas. Hay que comprender esto. Después de que tú y yo nos humillemos delante de Dios y pidamos perdón por los pecados del pueblo, por los pecados de las familias que conozco, por los pecados de mis compañeros de trabajo, por los pecados de personas que yo veo que están mal, dice la Biblia, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Versículo 29, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿A quién le está hablando el profeta o Dios a través del profeta? A una persona común que pide perdón por su pueblo. Pero fíjate cómo dice el versículo 29, y también sobre los siervos. Hay mucho pastor, hay mucho liderazgo dormido, distraído, hay mucho pastor ocupado en asuntos personales, familiares. De verdad, me he encontrado pastores que viven depresiones muy fuertes, viven ansiedad muy fuertes y están luchando con el ministerio. ¿Me estoy explicando? Están tomando antidepresivos, están tomando tratamientos que ellos deberían haber dejado por la fe en Cristo Jesús. No estoy criticando, no estoy juzgando. Estoy diciendo que la iglesia, dije al inicio, está siendo afectada por la intervención de Satanás en la sociedad. Hay líderes durmiendo, distraídos. ¿Me explico? Hay líderes que no están haciendo lo que Dios quiere, porque una cosa, otra cosa, que no tiene nada que ver con el ministerio. Hay una sobrecarga de trabajo. No sé si me estoy explicando en esto. Hay muchos líderes en muchas iglesias, pero no hay gente convertida de verdad. No hay gente que esté teniendo plena conciencia de la demanda, de la necesidad en la obra de Dios. Habacuc 2:4, por favor. Y con esto voy a terminar. Hay más textos que traigo preparado. Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Por eso es importante hacer justicia. Es importante pedir a Dios. Está Joel capítulo 1:14, Hechos 2:37 y pudiera decir más textos. Pero quiero recordarte, el justo por su fe vivirá. Lo que hemos leído nos dice Dios, hay pecado afuera que nadie está clamando. Y por eso nos dice Dios, convertíos y haced ayuno. Vamos a orar, póngase de pie. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor. Vengo en esta hora, Señor, a pedir la intervención de tu Espíritu Santo. Vengo en esta hora a pedir, Señor, que tú vengas a ministrar a nuestra vida. Que tu Espíritu Santo, mi Dios amado, esté con nosotros, llevándonos a comprender la importante necesidad, la imperante necesidad, mi Dios amado, de poder clamar por nuestra nación, por nuestro estado, por nuestro municipio, por nuestras colonias, por nuestros vecinos, por nuestra familia. Afuera el mundo está hundido en pecado, han levantado demasiada iniquidad, mi Dios amado, que no nos vemos. No podemos, Señor, mi Dios amado, tener la paz, la tranquilidad.
Y por eso es que la maldad nos alcanza, la maldad nos pasa a afectar. Las iglesias han tenido que cambiar los programas de culto, los programas, Señor, de los horarios, los días de culto, porque la iniquidad, la maldad en la sociedad, mi Dios amado, ha crecido demasiado que los hermanos ya no tenemos libertad de reunirnos para alabarte y glorificarte. En muchas iglesias les han prohibido el sonido. En muchas iglesias les han prohibido la cantidad de horas en el templo. A muchas iglesias les han prohibido cuántos días pueden y cuántos días no pueden. A muchas iglesias les han prohibido, mi Dios amado, mi Dios, tantas cosas, que las libertades del culto, la libertad de expresar la alabanza y la gloria a ti, la libertad, mi Dios amado, de poder predicar tu palabra ha cambiado. Nos estamos adaptando, nos estamos acomodando para poder salir adelante como cristianos. Sin embargo, la iniquidad ha crecido, nos ha impedido, y nosotros no estamos clamando, nosotros no estamos pidiendo perdón, y eso es un pecado de omisión, porque aunque estamos viendo lo que pasa afuera, aunque estamos viviendo los estragos de la inseguridad, de la situación que se vive en nuestro territorio mexicano, mi Dios amado, no estamos clamando como debiéramos clamar. Por eso pido en el nombre de Jesús que bendiga, Señor, nuestra vida, y que tu Espíritu Santo nos lleve a comprender la imperante necesidad, la importante decisión de pedirte perdón por aquellos pecados que, aunque yo no los he cometido, aunque yo no los he hecho, pero son parte de identidad en esta sociedad. Pido perdón en el nombre de Jesús. Pido, mi Dios amado, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe y nos mueva a clamar de manera correcta para ver tu gloria, y que tu Espíritu Santo se derrame en la sociedad que vivimos.